Hola, yo soy Claudia Solera, reportera de Excelsior, y pues vengo a compartirles un mensaje corto con 4 pasos que a mí me han servido a lo largo de 7 años de carrera y que he aprendido a través de profesores, de colegas o que simplemente yo fui descubriendo. El primer paso y el más importante es que ustedes se enamoren del hecho que tienen enfrente, que se enamoren de su historia. Si a ustedes no les apasiona la información que están cubriendo, entonces no va a haber forma de que ustedes puedan transmitir ningún mensaje a su lector. Por ejemplo, el cronista Alberto Salcedo, que es colombiano y es muy famoso, dice que siempre que está frente a un hecho se pregunta, o frente a una historia, si es verdaderamente interesante. Si es verdaderamente interesante, entonces llegó el momento de contárselo al mundo, de que ellos lo sepan. Es como un vendedor. Si un vendedor no cree primero en su producto, no va a haber nadie más que se lo compre. Después, ya que tienen y que se enamoraron de su historia, llega el segundo paso. ¿Y cuál es? Es qué queremos transmitir con esta, es preguntarnos qué queremos transmitir con esta historia, qué queremos dar a conocer, a quién queremos dirigirla. Y por eso cito al escritor Murakami, al escritor japonés. Por ejemplo, en su libro Después del terremoto, él decidió que quería que este terremoto que dejó 5,000 víctimas no se quedaran simplemente en una cifra más, que no se quedaran simplemente en el hecho. Por eso eligió 6 historias para poder contar la vida y cómo ellas vivieron esta tragedia. Por eso a mí me gustaría mucho compartirles el prólogo que él escribe en este libro, porque creo que resume muy bien lo que les estoy comentando. Y dice así: el ejército americano ha sufrido un gran número de bajas, pero también el Vietcong ha tenido por su parte 115 muertos en combate. Qué horrible que todo sea tan anónimo. ¿El qué? Con eso de que la guerrilla ha tenido 115 muertos, no entiendes nada, te quedas sin saber nada sobre ellos. Tenían mujer e hijos, les gustaba más el cine que el teatro, no te dice nada, solo que son 115 muertos. Y después el tercer paso es que ustedes elijan cómo escribir este texto. Por ejemplo, el cineasta Woody Allen decía que todos los estilos son buenos, menos el aburrido. ¿Y cómo no hacer un texto aburrido? A mí lo que me sirve mucho, por ejemplo, es que después de estar en una tragedia como la que sucedió en enero en Pemex, cuando explotó la torre, es, después del hecho, preguntarme qué sería la primera cosa que yo al llegar a casa le contaría a mi mamá, a mi hermano o a mi novio, para que ellos se interesaran por esta historia y se engancharan y quisieran seguir conociendo, que quisieran seguir o siguieran interesados en conocer esa historia. Algo que también ayuda mucho a enganchar a lectores, darles imágenes, describir, darles un protagonista vivo. ¿Y cómo hacer un protagonista vivo? Es siempre escribir verbos. Por favor, utilicen muchísimos verbos, pero siempre sean fieles a esta escritura. ¿Cómo ser fiel a un verbo? Por ejemplo, hubo algo que a mí me enseñaron en la escuela que me sirvió muchísimo, que fue: cada vez que tengas duda sobre qué estaba haciendo exactamente tu personaje, por ejemplo, si tienes dudas si estaba corriendo, si estaba caminando muy a prisa o si estaba trotando, actúalo, ponte a correr, ponte a trotar o ponte a caminar muy a prisa para que inmediatamente sepas si esa es la imagen que quieres transmitirle a tu lector, si es fiel a la imagen que tú quieres dar. Una vez que ya terminaste tu texto, le pusiste punto final, el último paso es que lo dejes reposar, déjalo ahí enfriar 1 o 2 horas. Digo, si puedes dejarlo más de un día sería idóneo, pero sabemos que con esta premura o con la inmediatez que ya requieren los medios, mínimo déjalo 1 hora. Te voy a decir por qué. Una vez que tú imprimas tu texto, que lo veas en voz alta, inmediatamente te van a brincar todos los errores del mundo. Por ejemplo, el cronista que yo les conté, Alberto Salcedo, él dice que ahí pasan días que solamente se dedica a corregir su historia. Yo les garantizo que si ustedes llevan a cabo estos 4 pasos, van a tener inmediatamente resultados. Van a estar mucho más contentos y seguros con sus historias. Pues bueno, yo espero que les haya servido esta información y que disfruten mucho lo que están haciendo.